Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ana María Marín Pescador. Soy estudiante de la especialización en Nutrición e Innovación Sostenible de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación, voy a presentar el desarrollo de la fase número 2 del curso Producción Ecológica de Especies Menores, el cual consiste en seleccionar un tema o artículo científico, para mi caso, relacionado con el manejo sostenible del suelo en pastoreo. Para esto, voy a presentar el desarrollo completo del trabajo investigativo que elegí. Bueno, la investigación se titula Evaluación del sistema de producción ganadero intensivo limpio con pastoreo racional boicín en zona de ladera. Este caso se desarrolla en la finca Vendavales, en el municipio de Versalles, departamento del Valle del Cauca. Su autora es Alexandra Chávez Lazo. Bueno, a manera de introducción tenemos que la ganadería extensiva en zonas de ladera suele asociarse con degradación del suelo, como lo son el sobrepastoreo, la compactación y la pérdida de propiedades físico-químicas. Para esto se propone el pastoreo racional Boisín. eh, Se plantea como una alternativa ecológica, amigable y que promete ser sostenible para esta unidad pecuaria, ya que se minimiza el uso de fertilizantes químicos y herbicidas y cualquier tipo de agrotóxico que pueda alterar el equilibrio del suelo. Este estudio de caso se da en la finca Vendavales, donde se ha adaptado el pastoreo racional aproximadamente 10 años atrás, que tiene como objetivo evaluar los impactos de este tipo de pastoreo sobre las propiedades químicas y biológicas del suelo en comparación a un sistema tradicional y extensivo. Los objetivos de este estudio, de acuerdo a su contenido, son caracterizar el manejo del suelo, las pasturas y el ganado de la finca con el pastoreo racional boicín, comparar las propiedades químicas y biológicas del suelo con este método de pastoreo versus el sistema tradicional u extensivo, para posteriormente calcular el indicador acumulativo de la calidad del suelo y establecer el grado de alteración y las diferencias entre ambos métodos. Básicamente el marco teórico se enfoca en tres conceptos que son la agroecología y el desarrollo sostenible, en este caso para la producción animal con un enfoque ecosistémico y de conservación del medio ambiente. El pastoreo racional Boising, que cuenta con 4 leyes: reposo, ocupación, rendimientos máximos irregulares y pues los pilares de fotosíntesis, suelo y biota. Además de las buenas prácticas ganaderas y una producción más limpia orientada pues al uso eficiente del agua, la energía y el recurso del suelo, que es tan subvalorado. Bueno, tenemos entonces dentro de la metodología la localización y el diseño de este proyecto investigativo. La localización es en el municipio de Versalles, predio Vendavales, ubicado en la vereda El Diamante, a 1860 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura aproximada de 20 grados centígrados, con un área total de 22 hectáreas, 18 hectáreas empleadas para el pastoreo
bovino con el método de pastoreo racional Boycin y 4 hectáreas destinadas a bosque nativo. Se hace entonces un diseño comparativo con tres muestras, una de tratamiento, una con pastoreo racional Boycin y la otra con un sistema extensivo. Y esto pues coincide con una época seca en el momento del año que se realizó. Bueno, dentro de la metodología pues también podemos encontrar las variables que se van a tener en cuenta en este estudio. Tenemos las variables químicas como el potencial de hidrógeno, la conductividad eléctrica, el- la capacidad de intercambio catiónico efectiva, la materia orgánica, el porcentaje de carbono orgánico, el nitrógeno, el azufre, el calcio, el potasio, el magnesio y entre otros elementos. Las variables biológicas como la microbiota del suelo, mm, todo lo que tiene que ver con microorganismos y mesofauna, y los análisis estadísticos a través de TestStudent, em, Kruskal y Wallis para las pruebas biológicas y de indicadores acumulativos de la calidad del suelo. Se van entonces a seleccionar 10 indicadores químicos de cobertura, de altura del pasto, profundidad de raíces y diversidad, además del índice de Shannon. Una escala de 1 a 5 por indicador con una suma total de 10 a 50 que clasifica el grado de alteración o de compromiso del suelo. Y la comparación de los indicadores acumulativos de la calidad del suelo entre el pastoreo racional Boycin y el sistema extensivo. Los resultados. Tenemos como resultados entonces caracterización del sistema en pastoreo racional Boycin. Son praderas pequeñas con alta carga instantánea y una ocupación más o menos de 24 horas con unos descansos de 60 días aproximadamente. No se usa ningún tipo de fertilización química, eh, tampoco se usa fertilización orgánica, no se usan ni gallinasa, ni porquinasa, ni bobinasa. El control de remanentes vegetales se hace a través de quinos. Ellos se encargan de hacer más uniforme la paradera. Tenemos una mayor cobertura vegetal y el desarrollo de raíces es más evidente, enraizan mejor las praderas y una mejora significativa, pero paulatina, de la presencia de materia orgánica en este suelo. Las propiedades químicas del suelo. Tenemos entonces diferencias significativas entre los porcentajes de materia orgánica y los porcentajes de carbono orgánico. Estas son mayores en el pastoreo racional Boycin. La presencia de macronutrientes como el calcio con diferencia muy significativa, mm, y significativas a favor del pastoreo racional Boycin. Sin diferencias mayores en el pH, en la conductividad eléctrica, en la capacidad de intercambio catiónico efectiva y en el magnesio. Tenemos entonces la primer tabla de los resultados donde nos muestran las propiedades químicas del suelo, la comparación entre estos dos sistemas. Se puede observar entonces los porcentajes de los indicadores anteriormente mencionados: pH, materia orgánica, nitrógeno, carbono orgánico, perdón, capacidad, conductividad eléctrica y pues capacidad de intercambio catiónico efectivo, con unas diferencias bastante notables, lo que nos lleva a, pues, apreciar en esta tabla que el pastoreo mm, extensivo disminuye estos indicadores y hace que el suelo se degrade.
Bueno, en esta tabla tenemos la comparación de macronutrientes fundamentales para el desarrollo y la productividad de los cultivos de pasto para la alimentación bovina. Mm, debemos de tener presente que este estudio se realiza en una topografía de ladera, la cual sufre mayores afectaciones por escorrentías, por erosión, lavado de nutrientes, por las aguas de lluvia o aguas procedentes de alguna actividad del predio. Entonces, también tiene este antecedente que favorece el cambio en la composición del suelo. Bueno, además de eso, se puede apreciar que la diferencia de calcio es muy significativa entre ambos sistemas. Mm, Se excluyó el fósforo por una contaminación subyacente en la muestra, por eso no se presenta entre los macronutrientes identificados en esta tabla. Se puede evidenciar entonces que el reciclaje de nutrientes en el pastoreo racional Boysen se refleja más en cuanto a calcio, nitrógeno y azufre. Bueno, los elementos menores del suelo, en esta tabla se observa que aumentan, que aumentan con o con la propuesta del autor, el sistema en el pastoreo racional Boysen. Mm, Esto pues nos dice que los valores pueden variar significativamente de acuerdo al manejo que se emplee en las praderas y a la conservación que se le otorgue al recurso suelo, pues ya que de ahí surge la materia vegetal o el material vegetal para la alimentación de los rumiantes. Bueno, tenemos entonces aquí las relaciones catiónicas del suelo con los dos sistemas. Mm, Estas relaciones catiónicas son bastante notorias. El, el intercambio de minerales en el suelo pues es muy significativo, mm, lo que hace pues que tenga un indicador de sales solubles totales en el suelo totalmente diferentes en el pastoreo extensivo. Tenemos entonces los resultados en comparación a los microorganismos y la mesofauna, pues que los microorganismos no hay diferencias significativas entre los tratamientos. Se encuentran varios géneros presentes. En cuanto a mesofauna, pues el grupo más representativo son los nematodos, Rhabdis sp, con una diferencia notoria, y con el índice de Shannon, que este nos arroja la diversidad, pues no hay diferencias muy marcadas en los tres tratamientos empleados. Se puede observar entonces la presencia de los microorganismos en el suelo y las especies de microorganismos. Aquí pues no son significativas, ¿cierto? No existe una diferencia mayor entre la presencia de estos microorganismos en los sistemas, en los métodos comparados y pues con el tratamiento.
Aquí tenemos la mesofauna, los microorganismos de mayor tamaño. Mm, pues tampoco se evidencia una diferencia muy significativa. Bueno, los resultados del indicador acumulativo de la calidad en el suelo nos indica que el promedio en el pastoreo racional boicín es de aproximadamente 41,16, sin un grado mayor de alteración, que los indicadores acumulativos de la calidad en el suelo tienen un promedio extensivo aproximadamente de 28,6, con una alteración moderada, que los indicadores, pues, con diferencias mayores son la materia orgánica, el calcio, el azufre, la cobertura vegetal y las raíces, y pues también los indicadores acumulativos de la calidad del suelo. En las implicaciones prácticas se puede observar que el pastoreo racional Voisin mejora la fertilidad y la condición del suelo sin requerir o sin depender de insumos químicos, solamente con un manejo adecuado, integrando pues a arbences nativos, gramíneas y leguminosas. Los depósitos de animales y la biota presente en el suelo promueven el reciclaje de nutrientes, lo que optimiza los elementos que hay en el suelo, y pues esto nos lleva a que se presente la condición anterior. Se disminuye el uso de agroquímicos y una mayor cobertura, mejor profundidad y arraizamiento de las pasturas, de la vegetación, lo que favorecen una estructura y resiliencia del suelo, además de su recuperación. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en la discusión se puede observar que el aumento de materia orgánica y calcio en el pastoreo racional Poisson concuerda con la devolución de nutrientes, que se da a través de las excretas de los animales, que la mejora en el índice acumulativo de la calidad del suelo respalda un suelo más saludable bajo el pastoreo racional Poisson con una mayor cobertura y con mejor arraizamiento. La diversidad microbiana similar sugiere pues la estabilidad biológica entre los tres tratamientos, y pues que la diferencia en Rabiotis indica cambios en la cadena trófica. Conclusiones de este trabajo, de acuerdo a su autora. El pastoreo racional Boisín mejora las variables claves del suelo, la materia orgánica, el porcentaje de carbono orgánico, el calcio, el nitrógeno, el azufre, respecto al sistema extensivo. Esto es un hecho, ya se ha documentado que este sistema es muy benéfico para comenzar a hacer una transición de la ganadería tradicional, convencional, a una ganadería amigable, ecológica y sostenible en el tiempo. La calidad del suelo es superior bajo el pastoreo racional Voisin, clasificándose sin alteraciones mayores. Y el enfoque del pastoreo racional Voisin es viable como una estrategia de producción limpia y sostenible en las praderas ubicadas en una topografía de ladera. En la guía nos sugiere revisar de manera crítica qué mejoras, qué se puede mejorar del documento, y a continuación, a nivel personal, las voy a anunciar. Entonces, las mejoras. Se puede aumentar el tamaño de la muestra y pues la replicación en diferentes épocas del año, para que se haga un estudio un poco más amplio, más complejo, con más datos. Es necesario reportar los intervalos de confianza y tamaños del efecto, incluir más gráficas para una mejor comprensión del lector. El control de confusores, la pendiente, el manejo histórico y las especies forrajeras también influyen, deberían de tenerse en cuenta. Eh, Clarificar por qué se excluyó
de los macronutrientes del fósforo y considerar de manera posterior un nuevo muestreo para incluir este elemento de tanta importancia en este tipo de estudios. La metodología en comparación a los resultados, personalmente considero que es coherente con las diferencias pues, de estos indicadores que ya se han enunciado en repetidas ocasiones. La discusión explica los resultados, sí, los explica, los argumenta, pero pues podría reforzarse con métricas de efecto, con una cuantificación más amplia de los cambios y los resultados a largo plazo. Y en cuanto a, no, bueno, conclusiones de sus objetivos son coherentes. La metodología responde a los objetivos planteados, al objetivo general y a los objetivos específicos. Y el título es claro, es descriptivo, nos lleva a la intención que tiene el autor de mostrarnos el contenido del trabajo, pero podría ser un poco más compacto, más específico para generar mayor impacto y mayor como recuerdo en la memoria del lector. A continuación se cita en formato APA el, el trabajo investigativo, este documento que se eligió para el desarrollo de esta actividad con su respectiva autora. Muchísimas gracias por la atención.